A lo largo de la historia de nuestro planeta, desde el inicio de la vida, hasta nuestra época actual han ocurrido varias extinciones masivas. Gracias a esto muchas especies que una vez habitaron cada rincón de la Tierra han desaparecido, dando paso al desarrollo y proliferación de otras, en un círculo constante que alguna vez tarde o temprano marcará el posible fin de la raza humana, junto con otros seres vivos que nos rodean. Hasta ahora han ocurrido 5 grandes extinciones masivas, siendo la última la que marcó el fin de la era mesozoica y con esto la desaparición de los dinosaurios, marcando el comienzo del dominio de los mamíferos. Pero en esta ocasión nos adentraremos en la cuarta extinción masiva, la ocurrida entre el período Triásico-Jurásico, causando la desaparición de casi el 20% de las especies marinas, arcosaurios, terápsidos y anfibios. En consecuencia, fueron los dinosaurios los que comenzaran a dominar cada rincón de la Tierra ya en el período Jurásico. A finales del Triásico la fauna terrestre poblaba todo el supercontinente Pangea, que comenzó su formación en el Pérmico hace unos 270 millones de años atrás. La fauna marina habitaba el océano de Pantalasa, que rodeaba todo el continente. Paulatinamente Pangea comenzó su división durante este periodo al comenzar a abrirse paso el océano Atlántico en lo que luego sería conocido como los continentes de Laurasia y Gondwana. Las posibles causas de esta extinción no se tienen claras, pero sí hay muchas hipótesis al respecto. Una de esas propuestas apunta a que en Siberia se produjeron una serie de erupciones masivas que expulsaron enormes flujos de basalto. Estos pudieron durar miles de años. La siguiente tiene que ver con el calentamiento producido por las erupciones. Es capaz de aumentar gradualmente la temperatura de los océanos, llegando a descongelar los depósitos de hidrato de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más potente. Gracias a esto la temperatura es capaz de aumentar 5 grados adicionales. Otra teoría apunta a que las aguas oceánicas profundas pierden periódicamente su cantidad de oxígeno disuelto, lo que permite que las bacterias anaerobias proliferen y produzcan sulfuro de hidrógeno. Si se produce una cantidad suficiente de este, sube a la atmósfera. Los niveles de sulfuro son tóxicos para la mayoría de los seres vivos, y aumento drástico en unos pocos cientos de años se volvería letal. Los modelos de este fenómeno indican que el gas desnutría el de la atmósfera superior y que la luz ultravioleta mataría a las especies que hubiesen sobrevivido a los gases tóxicos. También se ha propuesto el impacto de asteroide como posible causa de la crisis. Diversas especies llegaron a su fin a causa de esta extinción, muchas sufrieron incluso en la anterior y no lograron perdurar. Algunos anfibios como los temnospóndilos habían sobrevivido a la pasada extinción del Pérmico-Triásico, entre los cuales solo están 3 linajes, Drinosauria, Capitosauria y Trematosauria, comenzando a poblar todo el planeta a partir del Triásico inferior. Una de estas especies extintas en este periodo fue el Metoposaurus, que habitó en Europa. Sobrevivió gracias a que se alimentó principalmente de pescados. Otra especie fue el Mastodonsaurus, que contaba de un cráneo aplanado que podía alcanzar a medir 1,5 metros de largo. Sus restos fósiles se han podido encontrar en Europa y África. También podemos nombrar al Gerrotórax que pudo sobrevivir hasta finales del Triásico, habitando lo que hoy es Alemania y Groenlandia. Su cuerpo aplanado podía llegar a medir 1 metro de longitud, se cree que podía esconderse bajo la arena o el fango de los ríos y lagos, gracias a sus ojos ubicados fijamente hacia arriba le permitían observar y así poder cazar. Después de la gran extinción del Triásico-Jurásico las pequeñas especies sobrevivientes tuvieron la oportunidad de desarrollarse nuevamente y alcanzar mayores tamaños. Un ejemplo de esto es la última especie de temnospóndilo que se conoce hasta ahora, el Coolasuchus, que habitó en Australia a comienzos del período Cretácico. Medía alrededor de 5 metros de largo, pero solo de unos 30 centímetros de alto. Es comparable con un cocodrilo ya que se cree que cazaba mientras se escondía en las aguas donde poblaba. Otro de los grupos que sufrieron una gran extinción en el Pérmico-Triásico fueron los terápsidos, pero aún así hubo especies que sobrevivieron hasta nuestros días dando paso a los mamíferos actuales, incluyéndonos. El Moschorhinus fue una de las especies que lograron sobrevivir a la tercera extinción masiva pero no a la del Triásico-Jurásico. Este fue un carnívoro cuadrúpedo que contaba con un cráneo corto y fuerte, con 2 dientes caninos rectos muy grandes, comparado con los de los leones actuales. Se parece a los gorgonópsidos, otros terápsidos extintos en el Pérmico. Sus restos han sido encontrados en Sudáfrica y datan del Triásico inferior.
El Lystrosaurus es otro de las especies que pudieron habitar del Pérmico hasta Triásico. Estos eran de tamaño mediano, llegando a medir 1 metro de largo y unos 90 kilogramos de peso. Eran herbívoros, con patas robustas, tenían 2 dientes largos que sobresalían de su mandíbula superior. Originalmente se creyó que tuvieron una vida anfibia, una suerte de pequeño hipopótamo reptiliano, pero pruebas más recientes indican que vivió en ambientes áridos. Sus restos fósiles han sido encontrados en los 5 continentes. Tuvieron un gran éxito como especie hasta que se extinguieron en el Triásico inferior. Otro terápsido destacable es el Cinognathus, medía aproximadamente 1 metro. Es muy cercano a los mamíferos dados sus características. En el cráneo del Cinognathus se ha podido observar pequeñas aberturas a la altura del hocico. Estas aberturas son típicas en cráneos de mamíferos, pues por ellas pasan los vasos y nervios que irrigan e inervan los bigotes como los de los perros y gatos. Siendo los bigotes una forma especializada de pelo, se puede concluir que el Cinognathus tenía pelo en su cuerpo. Sus restos fósiles se han encontrado en Sudáfrica, Argentina, China y hasta en el territorio antártico. Tenía 3 tipos de dientes en las mandíbulas, orejas bien formadas y era parecido a un mamífero moderno, aunque más pequeño, con una complexión mucho más pesada y poderosa. También se extinguió a finales del período Triásico. Dentro de los arcosaurios podemos mencionar al Ornithosuchus, el cual vivió en el Triásico superior, en lo que se conoce como la actual Escocia. De una longitud aproximada de 4 metros, se cree que fue un ancestro de los cocodrilos y no de los dinosaurios. Aunque está relacionado con los cocodrilos, era capaz de caminar sobre sus patas traseras como muchos dinosaurios. El Tryloposaurus fue un pariente de los arcosaurios. Fue herbívoro que llegó a medir hasta 2,5 metros de largo. Tenía un cráneo corto excepcionalmente robusto, equipado con enormes dientes posteriores anchos y aplanados, con superficies cortantes afiladas para cortar el material vegetal resistente. Los dientes están ausentes del premaxilar y el frente de la mandíbula inferior, que en vida estaban probablemente equipados con un pico córneo. En cuanto a los mares, los ictiosaurios comenzaron a dominar. Vivieron desde el Triásico inferior hasta el Cretácico superior en lo que hoy es América, Europa y Asia. Los ictiosaurios más tempranos, eran parecidos más a lagartos con aletas que a un pez o delfín, se conocen de los estratos del Triásico inferior y temprano medio. Estas formas primitivas incluyen al Chaosaurus, Gryphia y Utahthusaurus. Otras criaturas marinas que poblaban los océanos eran los notosauroideos y los placodontos. Entre ellos destaca el Notosaurus, que llegaba a medir unos 3 metros de longitud. Sus dientes, muy afilados y en forma de dagas, que además encajaban entre sí los de ambas mandíbulas, eran una trampa perfecta para los peces. Notosaurus podía cerrar la boca con una gran fuerza, pero los músculos que le permitían volver a abrirla eran muy débiles. Algunos de los fósiles mejor preservados conservan el dibujo de la piel y nos muestran que el Notosaurus tenía pies palmeados, adecuados tanto para el medio acuático como para el terrestre. Entre los placodontos está el Cyamodus, un género de saurópsidos placodontes que vivieron en el Triásico inferior en lo que hoy es Alemania. Los Cyamodus pudieron llegar a medir 1,3 metros de longitud. Dentro de los dinosaurios el caso más conocido es el del Herrerasaurus. Este fue uno de los dinosaurios más primitivos de los que se tengan registros hasta la actualidad. Tuvo un tamaño medio, con el fémur de unos 50 centímetros de longitud, y un largo total de entre 3 y 6 metros y una altura a las caderas de 1,1 metros, llegando a pesar entre 210 a 350 kilogramos. Especies como el Herrerasaurus son los que marcaron el comienzo de la era de los dinosaurios hasta su fatídico final en la siguiente extinción del Cretácico terciario.